Hola. El título del cuento que hoy les voy a leer es La Dama. El autor, Diego J. Tosco. Cuando les leí el último cuento, titulado Los maratonistas, les dije que había tomado de La Dama, este cuento, una secuencia que me había fascinado: la desaparición del perrito detrás de un arbusto. Con permiso del autor, y imaginé otro cuento totalmente fantástico, ¿no? Nada que ver con La Dama. Pero ahora se van a dar cuenta por qué lo hice. Me gustó esa secuencia. La Dama comienza así. Para contar todo lo que pasó tengo que confesar que siempre me gustó hacer actividades físicas, correr, andar en bicicleta, caminar, y en mi juventud practicar alguno que otro deporte en conjunto. Estos fueron siempre ejercicios que formaron parte importante de mi existencia, cuenta el autor. Ahora recorro en bicicleta los caminos rurales de mi pueblo y descubro lugares, paisajes, casas, que tienen un encanto particular y que me dictan anécdotas y circunstancias que quiero compartir con ustedes. Esta es una de ellas. La primera vez que la vi era un día de verano cerca del mediodía. Yo me había detenido a la orilla del camino un poco antes de llegar a un cruce y descansaba apoyado en la bicicleta con la vista perdida en la naturaleza que me rodeaba. Hacia mí avanzaba un viejo Ford, modelo 29, un Ford A, modelo 29, a regular velocidad. Quien lo manejaba, por su aspecto, debía ser un hombre de campo. Iba mirando hacia todos lados, como buscando algo. En el asiento trasero iba una anciana de cabellos largos y blancos, con un sombrero como el que usaban las damas a principios del siglo XX, pequeño, elegante, con un velo de tul que bajaba cubriéndole parcialmente el rostro, y a través del cual pude ver fugazmente que me miró y trató de ocultarse levemente. Parecía disfrutar del paseo y daba la impresión de haber sido una señora adinerada, ahora venida a menos, que era llevada por su chofer a dar un paseo en automóvil. Quedé unos minutos mirando alejarse el auto aquel y preguntándome si la mirada que la anciana me había dirigido furtivamente no estaba cargada de angustia. Por lo menos yo había tenido esa sensación. Pasó el tiempo, unos meses quizás, y el recuerdo de aquel suceso fue quedando atrás. A la orilla del arroyo que está detrás de las canchas de golf corre un hermoso camino bordeado por paraísos. Tan frondosos son estos árboles que han formado un túnel vegetal de unos 2 kilómetros de longitud, el que desemboca doblando a la derecha y previo paso por un puente de madera que está sobre el arroyo en un ancho camino rural. Recorriéndolo, luego de un buen trecho, está la casa. 1000 metros más allá, pasando las vías del tren, está el bosque de cipreses, con muchos paraísos y álamos también, además de una tupida vegetación de piso que lo hace prácticamente impenetrable. La casa es una amplia construcción del año 1900 aproximadamente, ubicada a unos 50 metros del camino y rodeada de palmeras, y de lo que alguna vez debe haber sido un cuidado parque, jardín, con una fuente en el centro. Tanto su planta baja como el piso superior exhiben un delicado trabajo arquitectónico, con abundancia de materiales y toques artísticos que caracterizaron aquella época. Un amplio balcón con balaustradas de cemento da acceso a las habitaciones interiores de la planta alta a través de una gran puerta-ventana. Pese al señorío estructural de la edificación que persiste viéndola a la distancia, la casa padece un abandono total.
Mirándola detenidamente en una oportunidad que pasaba en bicicleta por allí, me puse a pensar en la gente que pudo haberla habitado. Habrán sido una familia numerosa, habrán sido felices allí. ¿Qué historias encerraban esas paredes antiguas? Y en ese discurrir de mi pensamiento, volví a verla. Era la segunda vez. La anciana me miraba a través del cristal de una de las ventanas. Divisé nítidamente su figura y su mirada, la misma que me lanzó desde el Fort A aquel mediodía de verano que me había detenido a descansar cerca de un cruce de caminos. Una mirada llena de angustia. Antes de continuar con el relato, quiero contar el incidente que tuvimos Daniel y yo el día que estábamos corriendo a orillas del arroyo que mencioné antes. La quietud y la soledad que nos rodeaba entonces eran espectaculares. De pronto, en sentido contrario a nuestra marcha, apareció un perro en el camino, trotando sin apuro. Era de tamaño más bien chico, blanco y negro. De esos que la gente suele llamar puro perro, sin raza definida. Unos 10 metros antes de cruzarnos, el perrito levantó la cabeza, nos miró y salió como un refusilo del camino, zambulléndose en unos matorrales del costado. Ahí nomás llegamos Daniel y yo. Sin embargo, no pudimos encontrarlo. Como si lo hubiera tragado la tierra. Los yuyos por esos lados no son altos, pero el perro no estaba ni blanco ni negro. Nos miramos sorprendidos con Daniel y casi nos pusimos a reír porque no teníamos explicación de lo que había pasado. No había cuevas ni desniveles que sirven de escondite, nada, todo liso. Y matas achaparradas que no se alzaban más de 30 centímetros del suelo, pero el perro no estaba. Daniel volvió riéndose al camino y fue en ese momento que sentí el olor. Una ráfaga nauseabunda me rozó, causándome un desagrado que no puedo olvidar. Creí que me iba a descomponer. Qué mal que me sentí. Fue momentáneo, pero totalmente repugnante. Tanto que cada vez que recuerdo ese momento me vuelve una irresistible sensación de profundo asco. Pero más extraño que el olor que me revolvió el estómago fue ver a un hombre, unos metros más allá, salir no sé de dónde, huyendo alocadamente como si presintiera en mí la presencia de un enemigo mortal. Bueno, se perdió enseguida en un sembrado de sorgo que estaba a unos 50 metros del lugar. Daniel me esperaba haciendo flexiones en el camino. No daba señales de haber visto algo. ¿Qué le iba a decir? Con lo del perro desaparecido ya teníamos suficiente. Seguimos tratando en silencio. Siguió pasando el tiempo hasta que un día, estaba terminando el invierno, me propuse hacer un largo recorrido en bicicleta, mucho más extenso que los habituales que venía haciendo desde hacía un tiempo. El desafío que me había propuesto a mí mismo era llegar en bicicleta a un pueblo vecino y volver por otro camino, cerrando un círculo de 48 kilómetros. Previamente había consultado un mapa que me había regalado el viejo Claudio, un gran conocedor de la zona. Eso significaba para mí toda una aventura, porque iba a comprobar cómo respondería físicamente al esfuerzo y conocería nuevos lugares. Caía el atardecer cuando ya me encontraba regresando del periplo propuesto. Estaba un poco cansado, sí, pero feliz porque había podido cumplir esta casi hazaña para mí. Había salido todo perfecto, hasta el viento estaba a mi favor y me aliviaba el pedaleo. Comenzó a refrescar y sentí un leve estremecimiento, pero estaba tan bien que hasta me pareció placentero y no me molestó para nada la tenue cerrazón que empezó a aposentarse sobre mí y el paisaje que iba atravesando. Cuando tomé a la izquierda la gran curva que me conducía al ancho camino rural y empezó a pasar el bosque a mi derecha, tuve un repentino presentimiento. Si me llegara a pasar algo ahora y aquí, ¿quién se enteraría?
Aclaro que en la época del relato los teléfonos celulares no se conocían aún por estos lados. La soledad a mi alrededor era abrumante y el silencio solo se interrumpía de a ratos por el aletear sigiloso de las aves que retornaban a sus ramas para pasar la noche. Entonces sucedió lo que me había preocupado hace un instante. La cadena de la bicicleta saltó y me dejó pedaleando en el aire por un momento. Me detuve, me bajé de la bicicleta y me apresté para volver a colocar la cadena en su lugar cuando me di cuenta que la oscuridad se había vuelto espesa y tenía que manejarme más al tanteo que viendo con claridad lo que tenía que hacer para normalizar la marcha de mi bici. Y me puse nervioso. Actitud que me perjudicó, porque mis dedos se enredaban con la cadena. Resbalaban por la grasa de los elementos que manipulaba y no encontraban el punto justo para enganchar el eslabón y volver a arrancar. Y todavía faltaba lo peor. Terminé de acomodar la cadena y, sin siquiera intentar limpiarme las manos en el pasto, monté la bicicleta. Pero el olor aquel que había sentido aquella vez del encuentro con el perro, aquel efluvio nauseabundo y repugnante, me envolvió nuevamente y me paralizó. Sentí por primera vez en mi vida deslizarse un frío cortante a todo lo largo de mi espalda y mis piernas no podían moverse. Esto es el terror, pensé. Y noté que tenía las manos tan aferradas a los puños del manubrio que me dolían. Entonces, mecánicamente, no sé cómo lo hice, levanté una pierna, volví a acomodarme en el asiento y arranqué. Tenía la boca seca, sentía los latidos de mi corazón en la garganta y apenas divisaba el camino por donde avanzaba. Y entonces, confieso que no llegué al desmayo porque puse toda mi fuerza de voluntad. Pero, del lado de adentro del alambrado que separa el bosque del camino, casi a la par mía, empecé a escuchar que alguien corría. Eran pasos humanos y estaban cada vez más cerca. En ese momento, un grito que pareció cortar de un tajo el silencio y la espesura me detuvo en seco. Y logré ver que una figura oscura, a unos 5 o 6 metros de donde yo estaba, se detuvo también y se perdió velozmente en el bosque. La cabeza me latía y estaba muy transpirado, pero en lugar de salir huyendo, no sé qué oscuro mandato me impulsó a hacerlo, me di vuelta y a unos 20 metros atrás, sobre el camino, iluminada por una vela o un farol, no pude ver bien, estaba la anciana dama mirándome. ¡Basta! Creí haber gritado, pero en realidad me parece que apenas alcancé a balbucearlo. ¡Basta! ¡Basta! Y escapé del lugar, atropellada, veloz y desesperadamente. Cuando recuperé la conciencia ya había pasado frente a la casa y estaba por atravesar el puente de madera donde 2 pibes estaban juntando sus cosas después de una tarde de pesca en el arroyo. Ver gente común haciendo cosas comunes terminó de tranquilizarme por fin. Seguí pedaleando y más adelante reconocí la silueta de un hombre a quien solía encontrar por la zona porque andaba como peón golondrina por las chacras de ahí. También iba en bicicleta y me puse a la par para conversar un poco porque necesitaba sentir cerca una presencia humana, algo conocido. «Hola, chefe, ¿qué tal?» Lo saludé. Él se tomó su tiempo para reconocerme y respondió: «Buenas. ¿Qué anda haciendo usted por aquí a esta hora?» «Ando haciendo ejercicio. Se me descompuso la bicicleta. Bueno, ¿y usted trabaja por acá?» «Sí, trabajaba», me contestó, como aliviado. «Pero hoy renuncié. No se puede trabajar en una casa de locos». «¿Qué le pasó?»
me había picado la curiosidad y él tenía ganas de contar. Allá en la casona de las palmeras, dijo casi en un tono de reproche, son 2 hermanos que viven solos. Uno de ellos es laburador y buena persona, pero el otro es un abandonado y medio peligroso. ¿Qué quiere que le diga? Para mí ese anda en algo raro. Yo le tengo recelo. La gente hasta comenta que se transforma en perro. Vayan a saber, es con ese loco. No me diga, dije yo, ¿en serio? Fue lo único que se me ocurrió. Y agregué, pero ¿no vive una anciana con ellos? La madre, doña Brígida, me contestó, pero lamentablemente murió la semana pasada. Que en paz descanse la pobre. Se habrá sufrido por ese hijo. Mire, la tarde que falleció me llamó a su habitación y me pidió que no me fuera, que lo siguiera ayudando a Juan, el hijo bueno, y que no me preocupara por Félix, el otro, que por más que ella se muriera iba a volver para cuidar que no hiciera nada malo. Pobre mujer. Ya no sabía lo que decía. Ahí cortamos la conversación y cada uno seguimos por nuestro lado. Schaeffer por el suyo, yo por el mío. A lo lejos escuché claramente ladrar un perro. La dama. Autor Diego J. Tosco. Hasta el próximo cuento.